Capítulo 2. Creo que en estos tiempos de tantas cosas, ya tantas cosas que no podemos ni mencionar, que suceden y que vemos, necesitamos también recordar y refrescar cómo el Señor fue fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? La Biblia dice que Dios es fiel, pero Él nos pide a nosotros que seamos ¿qué? Fieles también. En el libro de Gálatas, en capítulo 5, versículos 22 y 23, el fruto del Espíritu, una parte de ese fruto dice en la Reina Valera fe, pero la palabra ahí es fidelidad, o sea, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Fe se traduce, en otras traducciones lo encontramos como fidelidad, y en la palabra original no es la fe para salvación ni la fe de creer, sino la fidelidad, y es el fruto que todo cristiano debemos expresar también. Ser fieles ¿a quién? A Dios en primer lugar, pero también a los demás, tu esposo, tu esposa, tus papás, tus hijos, en tu trabajo, con tus clientes, con tus... hoy en día escasea la fidelidad. Yo sé de personas que tienen un negocio, capacitan a una persona y cuando ya sabe trabajar, ¿qué dice? Bye, se va y consigue otro trabajo. No fue fiel. Y así hay en todo, falta de fidelidad. Bueno, Apocalipsis capítulo 2, el Señor se revela al apóstol Juan de una manera impresionante. En el capítulo 1 lo leemos como un Salvador glorioso ahora, glorificado, y habla al apóstol Juan y le dice, escribe estas cosas. Y después habla a la iglesia, aunque decimos el mensaje a las iglesias, son 7 iglesias, pero en general es el mensaje a la iglesia cristiana, a la iglesia actual de Cristo también. ¿Cuántos son parte de la iglesia de Cristo? Solo los que han nacido de nuevo, se han convertido y han creído verdaderamente, son parte del cuerpo de Cristo. Los que asisten, pues algunos asisten, pero probablemente no sean parte del cuerpo. Y aquí en particular, la segunda iglesia con la que habla el Señor estaba en una ciudad, Esmirna. Hoy es parte de Turquía esta ciudad. Y en el versículo 9, como a todas las iglesias les dice el Señor, yo conozco tus obras, y no debe olvidársenos que Él conoce todo de cada uno de nosotros. Yo conozco tus obras, pero fíjate, y tu tribulación y tu pobreza. Creo que aquí cambia mucho para los que enseñan que nosotros no debemos de sufrir, ni padecer, ni tener escasez. La Biblia por todos lados, el Señor nos advierte, van a ser perseguidos, van a veces tener situaciones difíciles, enfermedades, pero yo voy a estar con ustedes, no los dejo solos. En medio de la tribulación o de la pobreza, de los conflictos o carencias, Él sigue estando con nosotros, sosteniéndonos y sacándonos adelante. Y entre paréntesis, hay algo ahí que dice, pero tú eres ¿qué? Rico. ¿Cuántos aquí son ricos? Mira, el que tiene a Cristo tiene todo. Hemos sido enriquecidos por el Señor.
Pero muchos dicen, no, pero el carrazo y la casota y todo, eso se va a acabar un día. Hay riquezas de mayor valor. Dice, haz tesoros en el cielo y no en la tierra. Y si en la tierra te los da el Señor, disfruta y sé de bendición. Pero no te vas a llevar nada de eso. Y le dice, pero tú eres rico. ¿Rico delante de quién? De Él. Y la blasfemia, dice, también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Así como hoy en día muchos que se dicen ser cristianos y no lo son. Dice, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Fíjate, a una iglesia pues nueva, vamos a llamarle, estamos hablando de los primeros 100 años del cristianismo, no más de 70 años de haber iniciado las iglesias. Y el Señor le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿A cuántos les gustan esos mensajes? A muchos no les gustan. No, yo quiero que me animen, que me alegren, que me hagan flotar. Bueno, el Señor siempre es más sabio que nosotros, ¿no? Y nos previene y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, obviamente no literalmente, pero sí el diablo está detrás de la persecución de la iglesia y de muchas cosas a veces que podemos padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Bueno, aquí este versículo 10 puede tener varias acepciones o varias interpretaciones. Puede referirse a literalmente 10 días de estar en la cárcel y de tener tribulación, así como Pablo seguido estaba en la cárcel, Pedro estuvo en la cárcel. Pero también por el tiempo en que se escribió puede referirse a 10 persecuciones distintas que el Imperio Romano ejecutó contra los cristianos. Fueron 10 de diversas magnitudes, duración en cuanto a tiempo, etcétera, crueldad, pero 10 veces fue perseguida la iglesia en ese lapso del primer siglo hasta que Constantino subió a reinar en Roma, porque en el siglo IV Constantino ya dejó de perseguir al cristianismo y de hecho se convirtió el cristianismo en la religión legal y oficial en el Imperio Romano. Pero también puede referirse a 10 años de persecución bajo un emperador romano llamado Diocleciano. 10 años continuos de persecución por el Imperio Romano. No era cualquier cosa, ¿eh? Y si estudias un poquito estas 10 persecuciones, murieron miles y miles y miles de hermanos cristianos. Así que el Señor les está diciendo, no teman lo que van a padecer. Y si tú estás padeciendo ahorita alguna situación, no temas. ¿Qué dice el versículo 11 de Apocalipsis 2? Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta dónde? Mira, hasta el último día de nuestra vida, el llamado del Señor es, séme fiel. Porque muchos
a medio camino de ser cristianos empiezan a ser infieles. Bueno, Él dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, ¿cuántos aquí están dispuestos hasta la muerte voy a ser fiel a Él? ¿De veras? He visto cientos, no sé si miles de cristianos. Y el otro día estaba viendo fotos de cuando iniciamos Casa de Oración en Morel. Digo, ¿y esta familia? Bueno, no les voy a platicar qué ha pasado, pero con muchos ha habido. Ya ni son familia, se divorciaron, ya ni... No. Por eso el llamado es efectivo hoy en día, ¿sí o no? Y más en estos tiempos donde las cosas cada vez son más complicadas. Sé fiel hasta la muerte. Seamos fieles al Señor, hermanos. La corona de la vida, bueno, los mártires todos van a ser premiados. Después Pablo habla de la corona de justicia y bueno, espero que recibas algunas si le echaste ganas a servir al Señor. Pero fiel significa sean dignos de confianza. El Señor ha confiado en nosotros un mensaje poderosísimo, como dijo Pablo en Romanos 1:16. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Seamos dignos de confianza con todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Sé confiable con tu esposa, con tu esposo. Sé fiel con tus hijos, con tus padres. En tu trabajo, sé fiel. En tu escuela, sé fiel. No te la sales, joven. Tus papás están confiando en que estás en la escuela y tus maestros están confiando en que vas a ir a clases. Debemos ser fieles ¿en qué? En todo, primero al Señor. Mira, si alguien no es fiel al Señor, puede no ser fiel a cualquier persona y en cualquier situación. O sea, el llamado que le está haciendo el Señor a esta iglesia y hoy a nosotros es estar dispuestos a morir antes que renunciar a nuestra fe en Cristo Jesús. Y hoy tan fácil que muchos son infieles ante poquita presión. Hay poquita presión y ya, no, pues le empezamos parecemos pescado. ¿Cuántos han querido agarrar un pescado así recién sacado? ¿Qué hace? ¿Lo puedes agarrar? Es bien difícil. Tienen una cubierta resbalosa que vuelan por allá, ¿no? Y se mueven. Hoy hay mucho cristiano pescado que se resbalan fácilmente ante cualquier presión. Pero esto va a aumentar, ¿sí o no? Las presiones, las dificultades para mantenernos fieles van a aumentar. Pero el poder del Espíritu Santo nos ayuda a mantenernos fieles, hermanos. Y el que tiene oídos para oír, oye, no está hablando solo de estos, sino acá, de tus sentidos espirituales. Eso nos está hablando el Espíritu Santo hoy en día, hermanos, porque es palabra de Dios. ¿O no dice eso? El versículo 11. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora, si no eres miembro de la iglesia, pues vas a escuchar y va a pasar por aquí, va a salir por acá y ya. Al que venciere. Aquí el vencedor es aquel que permanece fiel, que prefiere ir al cielo con una conciencia limpia
a quedarse en su comodidad, sea cual sea, pero con una mala conciencia delante de Dios. Y hay historias, mira, hay libros de los mártires de la iglesia que narran por lo que pasaron, pero aún así permanecieron fieles al Señor. ¿Cuántos quieren ser así? Muchos en el principio de cristianismo, es que mi esposa es la que... Y bueno, es válido a veces, pero si ya eres un cristiano de años, has escuchado la palabra, no tienes ningún pretexto. Y dice que no seremos afectados por la muerte segunda. El cristiano que es fiel hasta la muerte, lo único que espera es la resurrección del cuerpo ya. Pero el que parecía, pero es infiel al Señor y nunca ha querido creer en el Señor, sufrirá la segunda muerte. Apocalipsis 20, después lo lees, habla del juicio de Dios a los incrédulos, y sus cuerpos también van a resucitar y van a ser echados donde está Satanás y el falso profeta y el anticristo, en el lago de fuego que arde con azufre. Esa es la muerte segunda. Pero los que estamos en el libro de la vida, fielmente permanecemos en el Señor, no sufriremos la segunda muerte. Por eso Pablo, ¿qué hizo? Digo, es un ejemplo claro. Pedro, Juan, todos, fueron fieles hasta la muerte. En su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra. ¿Qué debemos predicar? La palabra. Dice: yo te lo encarezco, te lo encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Porque vendrán tiempos, dice, que no quedarán la sana doctrina como hoy en día. Quieren cualquier chatarra en lugar del sano alimento de Dios, de la palabra de Dios. Y en esa misma carta le dice en el versículo 6 a Timoteo: yo ya estoy para ser sacrificado. Él, ya le habían dado fecha de ejecución, y aún así sigue como fiel. No dijo: quiero mi último deseo, una cena. Digo, eso lo hemos visto ahí, que les concedían a los sentenciados a muerte un último deseo. No, pues quiero un cirlón ahí, término medio, con unos chiles toreados, cebollita asada y un pan con ajo y una coca, ¿no? Y su último deseo: no, mi último deseo es seguir glorificando al Señor, seguir siendo fiel al Señor. Y Pablo decía: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Él dijo: yo sé que ese día que me corten la cabeza, voy a partir con el Señor. Él había dicho: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos están conscientes de eso? Entonces no debemos tener temor a la muerte, porque hay muchos cristianos que tienen temor a la muerte. He peleado la buena batalla. ¿Qué se necesita? Fielmente mantenernos en la palabra de Dios. Esa es la buena batalla, predicar el evangelio. He acabado la carrera, corrí constantemente, no para sacarle, ¿no? Sino está hablando de una constancia, de una carrera maratónica, donde un día vamos a acabar, un día tú y yo vamos a acabar nuestra carrera aquí en la tierra, pero que sea siendo fieles al Señor.
he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Nuestro Dios no solo es fiel, es justo. Y a cada uno dará lo que le corresponde. Coronas al que la merece, pero al que lo rechazó le dará otra cosa. Y no solo a mí, dice Pablo, y eso nos anima, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? ¿Cuántos dicen, ya ven, Señor Jesús? Yo sí le digo seguido, ya ven, Señor. Así que, ¿qué tan fiel eres? ¿Qué tan digno de confianza eres? O tu esposa te anda ahí checando tu celular a ver qué mensajitos traes. Si lo están checando es porque no hay una confianza, porque a lo mejor has sido infiel. ¿Cuántos saben que la confianza se pierde y volverla a ganar cuesta? Y hay es que me dicen, es que pues yo ya me perdonó, ya la perdoné, pero todavía me dice, bueno, pues te va a costar ganar otra vez la confianza. Échale ganas, aguanta. Ahora sí que como decimos aquí, aguante la vara, ¿no? Sí, pues el que no es fiel engaña, traiciona al Señor y a su familia, a sus amigos, hasta a sus papás. Hay gente que se tranza hasta a sus papás. Qué terrible, ¿no? Qué condición tan horrible. Así que seamos fieles a Dios. Mira, jóvenes, aquí les dejo un pequeño mensaje, pero con grandes resultados. Cásate con alguien que sea fiel al Señor. Porque no garantiza que te sea siempre fiel. También hay cristianos pero llevas más seguridad. Si tiene temor de Dios, te va a ser fiel a ti. Nosotros tenemos un Dios fiel que nunca nos dará la espalda, nunca nos traicionará, nunca nos engañará, nunca nos mentirá. Siempre nos habla la verdad. El Señor es fiel con su iglesia. Dijo que va a venir ¿por quién? ¿Tú crees que va a venir? Sí, por su novia. Mira, hoy en día muchos no quieren nada con la iglesia. Yo solo con el Señor, pero la iglesia es la novia de Cristo. O la esposa va a ser la esposa, va a haber las bodas del Cordero. Y es como si dijeran, no, yo contigo me llevo bien, pero tu esposa no la puedo ni ver. No, pues algo está pasando mal ahí, ¿no? Deuteronomio 7:9 dice la Escritura, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y enfatizo aquí, Jehová tu Dios es Dios. Él es el único Dios. No hay otro. Y Él respeta el pacto y la misericordia que prometió hacer con nosotros. Él nunca nos va a traicionar, hermanos. A nadie que confíe en Él. Cuando todos te traicionen, te dejen por ahí tirado, debemos recordar que Dios no nos abandonará nunca. Es más, la Escritura dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, Él no nos abandona nunca. Así que si fuéramos infieles,
Él sigue siendo un Dios fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué dijeron Pedro y Juan ahí ante los del concilio que les decía, no prediquen en el nombre de Jesús? Y los amenazaron literalmente. ¿Qué dijeron? Es necesario ser fieles a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque la Biblia nos dice que nos sujetemos a las autoridades, etcétera, pero no cuando nos prohíben predicar en el nombre de Cristo. ¿A quién debemos ser fieles? A Dios. Bueno, mira, la Biblia nos habla de muchas historias de hombres fieles y mujeres fieles. Génesis capítulo 37 habla de José, conocido como José el soñador. Es conocido así porque pues Dios en sus sueños le reveló muchas cosas. Pero él era un joven fiel y me gusta como un ejemplo para los jóvenes también. Porque dice que cuando tenía 17 años, él trabajaba. Y hoy muchos jóvenes no quieren trabajar. ¿Han visto eso? No quieren trabajar. Ay no, es que... Y desde mi casa solamente. No, dice que él cuidaba las ovejas con sus hermanos. ¿Tenía cuántos hermanos? 11, uno más chico, pero los demás eran mayores que él. Y ahí andaba el jovencillo y le echaba ganas. Y él tenía una característica, era muy cercano a su padre. Y nosotros, ¿cómo debemos ser cercanos a nuestro padre, hermano? Y dice que él le hablaba a su papá del mal comportamiento de sus hermanos. ¡Ay, qué chismoso! No, le decía, tienen mala fama. Imagínate cristianos con mala fama. Qué terrible, ¿no? Es bien tranza. Ese le anda chiflando a otras mujeres y tiene a su esposa. ¿Qué es eso? ¿Qué mala fama? O anda haciendo cosas que no. Imagínate cristianos con mala fama. Si de por sí la gente rechaza el evangelio, y si tenemos mala fama, ¿qué va a pasar? Y lo que hemos escuchado, los que compartimos, para ser como fulano de tal, mejor me quedo donde estoy. Bueno, él le informaba a su papá lo que hacían. ¿Y qué hacían los hermanos? Le aborrecían, dice el versículo 4. Lo aborrecían porque además Jacob le hizo un manto ahí de colores. Y pues no estaban de acuerdo. Pero ellos podrían haber cambiado las cosas con su papá, sí, con un buen testimonio, un buen comportamiento. Pero no, pues tenían mala fama. Y luego narra este capítulo cómo él tuvo 2 sueños donde ataban manojos de trigo y se inclinaban ante él. Y luego hasta el sol y la luna, que eran un tipo de sus padres. Ya para este tiempo no vivía su mamá, pero pues Lea, a la otra esposa, ¿no? Y hasta el papá se ofendió así, pero dice que meditaba eso en su corazón. Y pues sus hermanos salieron otra vez a pastar el rebaño de ovejas. Y su papá le dijo a José, versículo 13, ve y checa, llévales cosas a tus hermanos y ve cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Pues él necesitaba información, porque pues allá en el campo pastoreando había peligros, había
animales salvajes que asediaban las ovejas, pero también podían dañar al cuidador. Y ya aquí ya había algo malo en el corazón de sus hermanos. Dice que cuando lo vieron venir, ¿qué dijeron? Ahí viene este Josecito. Así como cuando nos ven a nosotros a veces, ¿no? Ahí viene este que me va otra vez a hablar de que el Cristo y que esto y que aquello. Yo así hablaba de alguien que nos compartía antes de convertirme. Si ahí viene tu tía, le decía a mi esposa. Y nosotros estamos de fiesta, nos va a echar a perder la fiesta. Bueno, así. Pero prefiero que digan así de nosotros a que no digan nada. Ahí viene, sírvele una. Y canta con nosotros el abandonado, porque ¿no prefieres que mejor digan, ahí viene el que siempre nos habla del Señor? Siempre ahí está, y ya, no lo inviten. Pues no la invitaban, pero ella se invitaba. Entonces, cuando lo vieron venir, ahora, quiero hacer énfasis, José tenía una relación con Dios, ¿sí o no? Por eso era fiel a su padre también. Y era fiel en decir, no está bien lo que hacen. De tal manera que cuando lo vieron, versículo 18, antes de que llegara ellos conspiraron contra él para matarle. O sea, había peligro de muerte con sus hermanos. Por eso el Señor en Apocalipsis dice, no temas, sé fiel hasta la muerte. Y bueno, ahí interviene Rubén y dice, mejor echémoslo a una cisterna y ya después vemos. Pero cuando ven venir a los comerciantes madianitas, Judá también queriendo librarlo, dijo, pues no lo matemos, vamos a venderlo. Tú conoces la historia, lo vendieron por 20 monedas de plata. Y agarraron su manto, además mataron un corderito y la llenaron de sangre. No dice, pero me imagino que aparte hicieron corderito al pastor. Allá las brasas se lo comieron. Pero fíjate qué tipo de creyentes, porque eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siervos del Señor, conocían al Señor. Y le mandan al papá, pues algo le pasó a José. Qué tremendo, ¿no? ¿Eran fieles a Dios? No. ¿Eran fieles a su padre? No. ¿Eran fieles con sus hermanos? No. ¿Qué puedes esperar de ellos? Y conocían al Señor. Así que no todo el que me dice Señor, Señor, dijo Jesús, entrará en el reino de los cielos. Así que lo vendieron, le mandan la túnica al papá, el papá la reconoce y dicen, pues qué mala bestia lo atacó, lo mató y se lo comió y lloró amargamente. Imagínate ver a tu padre llorando por tu hermano, por su hijo, y no decirle nada. ¿Cómo estaba su corazón? Alejado de Dios. Hermanos, no podemos darnos el lujo de alejarnos de Dios. Mira, muchos no toman en cuenta el congregarse también. Piensan que eso no importa. Yo tengo mi relación con Dios. Sí, debemos tener nuestra relación personal, pero la Biblia dice, no dejes de congregarte. Pero bueno, cada quien cosechará conforme a lo que sembró. Y dice el versículo 36 que los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Ahora, que lo haya comprado Potifar, ¿sería una casualidad? No.
Porque en el capítulo 39 hay ahí otro donde se ve una historia de Judá, pero en el capítulo 39 sigue esta narrativa y dice que versículo 2, mas Jehová estaba con José. ¿Por qué estaría el Señor con José? Porque José era fiel, digno de confianza delante de Dios, de su padre y de los demás. Y dice que José fue varón próspero en un país que no era su país, pagano, y eran terribles los egipcios en su trato. Y estaba siendo prosperado con Dios, porque Dios a quien quiere prospera. Y dice que estaba en casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Qué discernimiento, ¿no? Los hermanos no vieron que Dios estaba con él, pero este pagano vio que el Dios de José estaba con él, y que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y hacía yo gracia a José delante de este hombre. ¿Quién le dio la gracia? Dios. Y dice que entonces dijo, no, pues este está bueno, y lo hizo mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Es un siervo. ¿Y qué se requiere de los mayordomos? Que sean fieles, porque trabajan con recursos que no son de ellos. Ahora, tú y yo, ¿quién nos da la vida? ¿Quién nos da las fuerzas, la habilidad para trabajar, para lo que sea? Es Dios. ¿Y qué tan fieles somos con todo lo que Él nos ha puesto en la mano? Él te dio una esposa, un esposo, hijos. ¿Qué tan fieles somos en cuidarlos, educarlos, llevarlos en el camino del Señor? Así que lo hizo mayordomo y entregó su poder, en su poder todo lo que tenía. Aquí está todo en tus manos. ¿Qué tan fiel sería José? Se había ganado la confianza de ese hombre. Y dice que la casa de este hombre prosperó aún más. Y él solo se preocupaba en qué se le antojaba comer. Así como tú. ¿Qué va a hacer de comer? Le dice a la esposa. Así que todo le dejó en sus manos. Pero tú conoces la historia, que la mujer le echó el ojo, la mujer de Potifar. Pero José era fiel. Y dice el versículo 8 que ella le decía, duerme conmigo, pero él no quiso. ¿Por qué? Si pareciera una gran oportunidad de aún estar mejor. Versículo 9, la última parte, le dice José a esta mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Era fiel a Dios, hermano. ¿Pensamos en eso antes de hacer cualquier cosa? ¿O que nos propongan algo, o que haya una tentación delante de nosotros? ¿Cómo voy a hacer este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Sabías que todo lo que es desobediencia a Dios es pecar contra Él? Y además dañaría al que había confiado en él, a Potifar. Él no quiso. Diga, sé fiel. Sé fiel. Al final terminó en la cárcel. Tú conoces la historia. Pero no lo mataron por algo. Y en el versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José ahí en la cárcel, y extendió su misericordia y le dio gracia
en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Cuántos quieren tener a Dios siempre de nuestro lado? No depende de Él quiere siempre darnos gracia y bendecirnos, pero qué tan fieles somos. ¿A ese grado como José? ¿O aprovechamos las oportunidades? Es que esta es una buena oportunidad. Así que Dios estaba con José y aún en la cárcel, lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Estemos donde estemos, hermanos. ¿Qué hizo Pablo preso? Alababa a Dios. ¿Y quién estaba con él? El Todopoderoso. Y tembló y se les cayeron las cadenas y se abrió la prisión. Pero fue para que se convirtiera el carcelero de Filipos, hermanos. Así que le llegan ahí dos presos reales, el panadero y el copero del rey en el capítulo 40. Y ellos soñaron, también tuvieron un sueño y dijeron, ay, ¿qué es esto? Y sin ir más allá, José les interpreta el sueño. Ustedes conocen la historia. Y a uno le cortaron la cabeza y al otro, el copero, fue restituido. Y se le olvidó hablar de José, que estaba injustamente ahí. Pero a Dios no se le olvida nada. Él es fiel con los que son fieles. Después de 2 años, fíjate, 2 años. No dice explícitamente si era de que estaba el preso o de que había salido el copero, pero después de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Tú conoces las 7 vacas flacas comiéndose las vacas gordas, las 7 espigas comiéndose las 7 espigas. Y el copero, bueno, Faraón pregunta a sus adivinos, diga, solo Dios sabe lo más secreto y a quien quiere se lo revela. Y entonces trajo a sus adivinos y nadie, díganme el sueño, ¿qué es esto? Y nadie supo. Y el copero se acordó y dijo, en la cárcel hay uno que puede hacerlo. Y bañaron a José. ¿Cómo estaría? 2 años ahí, luego no te dejan bañarte. Lo rasuraron, lo cambiaron, lo llevaron con él. Y le dijo Faraón, pues me dicen que tú puedes interpretar un sueño. ¿Y qué le respondió José? Versículo 16 del capítulo 41. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Eso es ser fiel, reconocer quién es el que sabe todas las cosas. ¿Quién es? Dios. Porque a veces nos sentimos, no, yo sí puedo. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Se acuerdan de otro joven igual, Daniel? Él dijo, Dios te está mostrando lo que va a pasar. Y a Faraón, Dios te está mostrando lo que va a pasar. Y él le da la interpretación, dice, las 2 cosas son una a la vez. Van a venir 7 años de gran abundancia y 7 años de gran escasez. Y le da un consejo de parte de Dios. En el tiempo de abundancia, guarda, para cuando venga el hambre, tengas alimento y no muera la gente. Y pues Faraón entendió. Mira, ¿quién actuó en Faraón para que le creyera? Porque no había pasado nada de eso. No tenía una prueba palpable de que iba a suceder. ¿Quién obró en Faraón? El Todopoderoso. Él es fiel con los que son fieles. Y respaldó a José. Y Faraón, José mismo le dijo, búscate un hombre sabio
que sepa administrar y que le dijo, pues ¿quién más sino tú? En quien está el Espíritu de Dios, que te ha hecho saber lo que me dijiste. No hay entendido ni sabio como tú. ¿Cuántos quisieran así? Sé fiel con el Señor y vas a ver que empiezan a pasar cosas en tu vida. Y tú conoces el resto de la historia. Vino la hambruna y sus hermanos y su papá. Al final, Él los trajo con Él. Y les dijo, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo volvió para bien. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor, hermano. Ese es nuestro Dios. Aunque maquinen mal contra nosotros, si somos fieles, Él es fiel con nosotros. Ve ahora al primer libro de Samuel, capítulo 2. Ya vimos un fiel, ahora vamos a ver un infiel. ¿Qué pasa con los infieles? ¿Qué pasa con los fieles? Dios los sostiene y los bendice. Está con ellos. Así que el día que te mueras, si eres fiel hasta la muerte, ¿quién va a estar contigo? El Todopoderoso, hermano. Dice que Samuel estaba ahí en el templo. Conocen la historia también que Ana pues no tenía hijos y clamó al Señor y le dio a Samuel. Y ella dijo, lo voy a dedicar para tu servicio. Y vino un varón de Dios, a Elí, que era el sumo sacerdote. Bajo su tutela estaba Samuel. Y le dijo, así ha dicho Jehová, yo escogí a Aarón y a su descendencia para que fueran sacerdotes delante de mí. Pero en el versículo 29 le dice, pero tú has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Cuántos saben que no podemos honrar a nadie, ni respetar a nadie, ni ser fieles con nadie antes que con el Señor? Porque a ver la gente, no, yo soy fiel a mi tradición y a lo que me enseñaron mis abuelitos, pero eso no es ser fiel a Dios, es dejar a Dios a un lado y ser fiel a otras personas. Bueno, aquí Elí, el sumo sacerdote y juez hasta en este momento también en Israel, había sido infiel con Dios y había honrado a sus hijos que se portaban mal y que ministraban en el templo antes que a Dios. Dios es el único de recibir toda la gloria y toda la honra de parte nuestra, hermanos. ¿Y qué le dice el Señor? Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Cuántos quieren que Dios los honre? Bueno, honra a Dios siendo fiel. Y mira, hay muchas áreas en las que probablemente no estamos siendo fieles delante de Dios. ¿Quieres que Dios te honre? ¿Que Dios te respalde? Hónralo. Sé fiel, sé obediente. Sé constante, no seamos como veletas que para donde da el viento. No, seamos fieles a Dios, porque Él nos puede y quiere honrar, hermanos. Mira, eso ahorita no puedo profundizar, pero es algo impresionante cuando Dios honra a alguien. Pero dice, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué había hecho Elí? Había despreciado a Dios al honrar más a sus hijos. Versículo 34.
tus dos hijos, le dice el Señor, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. ¿Cuántos quieren seguir siendo infieles al Señor? Y yo me suscitaré un sacerdote, ¿qué? Fiel. ¿Tú has sido infiel? Tus hijos se van a morir y tu descendencia no va a tener la bendición. Fíjate a dónde puede llegar, a nuestras descendencias. Porque después de sus hijos, si hubiesen sido fieles también, los hijos de ellos y los hijos de ellos estarían en el sacerdocio. Diga, qué tremendo es esto. Y yo voy a poner un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Eso es ser fieles, hacer, vivir, hablar, dormir, etcétera, conforme a lo que Dios nos ha dicho. Así que, ¿vale la pena ser fiel o no? ¿O infiel? ¿Qué prefieres? Yo le digo, Señor, yo quiero ser fiel hasta la muerte, hasta el último día de mi vida. Yo he conocido a pocos, pero algunos que hasta el último día siguen siendo fieles a Dios. Hay otros que han renegado y se han desviado, pero bueno, cada quien cosechará lo que sembró. Otro infiel, porque hay muchos infieles en la Biblia. Saúl, el primer rey de Israel. Primera de Samuel capítulo 15. Dice que Dios le había mandado a Saúl que fuera y acabara con esos feos amalecitas y que no se llevaran nada, ¿se acuerdan? No tomes nada de ellos, no tomes botín, porque ellos se opusieron a Israel cuando salieron de Egipto, se portaron mal. ¿Y qué hizo Saúl? No hizo lo que Dios le dijo, no fue fiel. Versículo 22 del capítulo 15. Samuel le dijo, oye, por ahí hay unos becerritos y unos corderos y que no, el pueblo. Se quiso justificar, pero en el versículo 22 Samuel le dijo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor, diga, es mejor que los sacrificios. Y el poner atención, dígale al de al lado, ahí te hablan. Lo oímos, pero no ponemos atención. O nos hacemos la verdad. Ay, esto no es para mí, es para el de al lado, para el de atrás, o para mi esposo, para mi hermano. No, es para nosotros. Sé fiel hasta la muerte, hermano. Es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, la desobediencia es rebelión contra Dios. ¿Qué hizo Satanás? Se rebeló contra Dios, eso viene no de Dios. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, ahí te va. No seas terco ni terca. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿A quién le correspondía seguir en el reinado de Israel? A los hijos de Saúl. Y había un buen hijo ahí que era amigo de David. Bueno, ve qué le pasa a los infieles. No solo perdió el reino ni el favor de Dios, Dios ya no lo honró.
Primera Samuel capítulo 31. Dice versículo 1: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, el amigo de David, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, a Saúl y sus 3 hijos varones. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. O sea, ya habían muerto sus hijos, y todavía la batalla estaba tremenda. Entonces Saúl, ¿qué le dijo a su escudero? Mátame. ¿Podía haber clamado al Señor o no hasta ese momento? Sé fiel hasta la muerte. Pero no, le dijo, mátame. Y el escudero no quiso, le dio miedo. Y cuando vio esto, Saúl, ¿qué hizo? Se suicidó. Diga, qué terrible. Qué terrible. Ahora, no voy a entrar en esto, pero ¿un cristiano se puede suicidar? ¿Quién nos dio la vida? ¿Quién es el único que debe? Bueno, él agarró su espada, la puso ahí contra el piso y se echó encima. ¿Qué pasó con Judas? ¿Fue fiel o infiel Judas? Infiel, y acabó colgándose ahí. Y dice el Evangelio que la rama donde se colgó se desgajó y cayó y se abrió. Sus vísceras, no sé si los sesos, quedaron expuestos por infiel. ¿Qué pasó con Pedro? Murió crucificado, pero siendo fiel. Y dijo, no merezco morir como mi Señor, pónganme boca abajo. Era agregarle aparte a todo eso algo, pero dijo, no merezco. Murió siendo fiel. Felipe igual. Jacobo, pues lo mataron en el inicio del cristianismo. Y Pedro estaba en la cárcel y lo iban a matar y no estaba preocupado, estaba dormido. Cuando el ángel lo sacó, estaba dormido y le tuvo que literalmente picar aquí en las costillas. Pedro, párate, vámonos, todavía no es tu tiempo. Nuestro tiempo está en las manos del Señor, hermanos. Mi vida está en sus manos. Y Él quiere que cumplamos fielmente el propósito por el cual estamos aquí todavía. Bueno, se echó sobre ella. Y el escudero, pues cuando dijo, oh, me van a reclamar la muerte de mi Señor. Y también se suicidó. ¿Cuántos saben que eso contagia la infidelidad? Es contagiosa y nos contagia a hacer cosas que no. No te juntes con alguien que se dice cristiano y es infiel al Señor. Te va a jalar a hacer cosas que no. Júntate con cristianos fieles, cristianas fieles, con jóvenes fieles, señoritas fieles al Señor. El que te invita a hacer cosas que no es fiel, no te conviene. Versículo 4 dice de cómo se suicidó Saúl y su escudero. Versículo 6: así murió Saúl en aquel día. ¿No habría sido más digno morir en la batalla? Habría sido más digno. Oye, murió luchando contra los filisteos hasta el final, pero se echó sobre su espada.
juntamente con sus 3 hijos. ¿Quién paga las consecuencias? Varón, escúchame. Si no eres fiel, tus hijos, tus nietos pueden pagar las consecuencias. Mujer, escúchame. Si no eres fiel al Señor, tu esposo, tus hijos, tus nietos y a lo mejor más allá pueden pagar las consecuencias. ¿Qué pasó con Mefiboset, el hijo de Jonatán? Al huir, la que lo cuidaba, la nana, por decir de algo, se le cayó y sus piernas se le destrozaron y quedó tullido, valga la expresión, por la infidelidad del abuelo. Después David, acordándose de Jonatán, su amigo, mandó sacar a Mefiboset de donde estaba y lo sentó a su mesa. Eso hizo el Señor con nosotros, hermanos. Lodebar era el peor lugar donde se podía vivir. Era donde estaba Mefiboset. Y dice que los de Israel, versículo 7, que eran del otro lado del valle y los del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa y les cortaron la cabeza. Qué terrible por ser infiel. ¿Cuántos quieren ser fieles? Levante su mano. Dios está viendo, Pero si no, pues ya sabes, ahí está Saúl, o ahí está Elí y sus hijos. No, es que yo soy líder en la iglesia. Sí, pero si no eres fiel, acuérdate de Elí y de sus hijos. ¿Cómo terminaron? Aparte les cortaron la cabeza y la fueron a exhibir por allá, sus cuerpos también. Así que la fidelidad a Dios se demuestra. No solo se dice, ahorita levantaste la mano y a lo mejor te viste forzado, pero se demuestra con nuestra vida delante del Señor y los demás lo ven, hermanos. Mira, obedecer a Dios siempre es mejor que dar dinero, que los sacrificios, como dijo Samuel. Si das es porque eres fiel al Señor. Si eres fiel en la iglesia es porque eres fiel al Señor. Si sirves al Señor es porque eres fiel al Señor. ¿Cuántos saben que la fidelidad no es con un pastor o con una cierta agrupación? Es al Señor, hermanos. Y se nota y los demás lo ven. Nuestros hijos ven si somos fieles o no al Señor. Si predicamos verdaderamente el evangelio como es, Dios considera que somos fieles. Debemos ser fieles, no como Pablo les decía a los corintios: si viene alguien predicando a otro Jesús, bien le creen. Es no ser fiel, porque solo hay un Jesús, solo hay un evangelio, hermanos. Seamos fieles a lo que Dios dijo en su palabra. Así que, ¿cómo piensas terminar tu vida? Ya muchos estamos cerca de eso. Otros a lo mejor dicen: no, a mí me falta mucho, quién sabe, a lo mejor te vas primero que yo. Aunque digan: no, pues él ya está más cerca. Sí, pero nadie sabe, nadie sabe. ¿Qué tan fiel eres al Señor? Dios lo sabe y tú también. Y hoy podemos
tomar una decisión. Ponte de pie.